Chicos, es la una ya. Hola a todos, bienvenidos a este webinar que vamos a hablar de nuevas tecnologías aplicadas al reclutamiento. Yo me presento, yo soy Alex Jobhawk, fundador de Talentier, y tengo el placer de presentaros a dos cracks, como André y Daniel Martos, no solo en reclutamiento, sino en nuevas tecnologías. Bueno, va, detallito para presentaros a cada uno de ellos, que muchos de vosotros ya los conocéis. Pues bueno, Daniel es Recruiter Senior en Travelperk, y es una eminencia de formación de recuperamiento 2.0 y además, bueno, pueden encontrar pues todas tus publicaciones en tu blog, ¿no? Socialmedianode.com, es así. Así es, Daniel. sí, así es. Perfecto. Y luego tenemos a André, NetHunter, que lidera la empresa People Go First y, bueno, está especializado en reclutamiento de perfiles tecnológicos, sobre todo para startups. Eso es. Bien, entonces la idea de este webinar serán tres bloques. Hablaremos de las videoentrevistas, de los ATS, como decíais antes, del marketplace de reclutadores. Y la idea es no solo hablar de ello, que lo comentemos a través de una serie de preguntas, sino que, bueno, daremos algunos trucos y la mejor forma de gestionarlos, ¿no? Que sepáis todos que podéis interactuar con nosotros a través del chat, ¿vale? Que iremos contestando de forma interactiva, ¿vale? O sea que, oye, la idea es que esto sea fluido y que podamos ir conversando, aunque sea así en este formato online, Muy que sea bien. interactivo. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema de las videoentrevistas, ¿vale? Que yo creo que todos en las compañías que se utiliza más, es algo muy interesante que permite pues, hacer videoconferencias y videoentrevistas online, pero también pregrabarlas, ¿no? Entonces, os pregunto a vosotros, os lo lanzo, ¿cuál creéis que son las ventajas de hacer entrevistas de este formato? André. Vale, buenas a todos. Es curioso porque yo creo que la videoconferencia, sobre todo la parte de las entrevistas, está todo por hacer. Ah, es cierto que hay un montón de herramientas que todos conocéis, desde Skype, Hangouts, donde podemos comunicar como estamos haciendo ahora, ¿no? Eh, pero sí que nos encontramos con alguna otra empresa donde hay gente bastante clásica que aún no acaba de ver el valor añadido a este tipo de plataformas, ¿no? En el uso de esas plataformas para recruitment. Para nosotros, recruiters que vamos liados y tenemos que, a día de hoy, atraer a mucha gente fuera del ecosistema local, lo tenemos que usar sí o sí. Entonces, para nosotros ahorramos tiempo, ganamos tiempo, más de ahorrar es que ganamos tiempo, porque podemos adelantar un proceso de selección con alguien que está en Rumanía, Londres o incluso más lejos, ¿no? Entonces, yo lo que sí que recomiendo siempre es que si vais a usar este tipo de plataformas, que, sea, que sean o sea, que sean transversales, que todo el equipo, que toda la empresa use Skype, por ejemplo, o que usen siempre los Hangouts, o luego tenéis más como el Screen Hero o Zoom, donde podéis enviar las convocatorias y la persona solo tiene que clicar y es bastante práctico. Entonces, más Eso está muy que bien, André, porque no solo al hablar de las ventajas, que intentaremos segmentar a ver dónde funciona, sino dar nombres, ¿no? Es decir, ¿qué tecnologías hoy son las más potentes o cuál utilizaríais vosotros? Sí, Dani, no Los sé qué nombres estás ahora, usando ahora, ¿vale? Dani. Decirles porque creo que es interesante para la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte de los nombres, yo también quería empezar mi intervención un poco suscribiendo lo que ya comenta André. Al principio, sobre todo hay de alguna manera una labor educativa, ¿no? Nos costó mucho pasar del face to face, es decir, de lo que es la entrevista presencial pura a las videollamadas y que todo el mundo de alguna manera, tanto dentro de la organización como los candidatos, abrazaran el hecho de realizar las primeras fases de un proceso por videollamada. Al final los beneficios son claros, pues inviertes menos tiempo, de alguna manera no tienes que esperar a que la persona venga, te espere un rato, empiece la entrevista. Bueno, al final todo es como más compactado, ¿no? Empiezas la entrevista ya directo con la videollamada. Segunda, te permite ser mucho más global. Puedes entrevistar personas que a lo mejor están en Alemania, en Italia, en otros países a menos coste también y asegurarte que como mínimo cumplen
ya no solo ellos como candidatos, sino tú también como empresa, las expectativas de esa persona, digamos, a distancia, la primera parte, pues también es más efectivo en cuanto a esto de coste. Y luego yo lo que diría es que el siguiente paso ya será el tema de las plataformas de videoentrevista, ¿no? Ya no el hecho de que yo esté en un sitio geográfico y tú en otro y que por videoconferencia podamos hablar, sino lo que has comentado, ¿no? Del Interview Hero o cosas así, que ya prácticamente es una herramienta que te permite pregrabar una serie de preguntas y que el candidato lo que se encuentra es, pues eso, ¿no? Con unas directrices muy claras de cuál es el output que se espera y cómo se le va a evaluar. Dicho esto, yo creo que sobre todo aquí, de nuevo, si queremos avanzar hacia este modelo de reclutamiento, hacia este modelo de entrevistas, sobre todo lo que también tenemos que tener muy claro es internamente una metodología que vamos a seguir o cuál es el tipo de preguntas que vamos a hacer muy concisas para que realmente esos elementos, es decir, nosotros podamos evaluar a las personas de la misma forma para un mismo proceso. Porque si dejamos la videoentrevista demasiado abierta o el entrevistado, en este caso el candidato, no tiene unas directrices claras de qué es lo que se espera en ese ejercicio, digamos, de videoentrevista, muchas veces pues nos podemos perder cosas o a lo mejor no vamos a ser capaces luego de determinar si realmente es el candidato que estamos buscando o no. Entonces yo creo que primero, igual que en su momento, como ha dicho André, tuvimos que convencer, ¿no?, a la organización entera de decir, a partir de ahora todo se va a hacer por Skype y se va a utilizar tal cuenta o tu cuenta personal y se va a hacer de tal manera y estos son los outputs que queremos tener y porque nos aporta este beneficio si realmente queremos saltar hacia un modelo de Para videoentrevista. resumirlo, tú hablas de los beneficios y tú tuviste que convencer a las compañías, ¿no? Se ha hablado de globalización, que ha dicho André también, de tiempo, de ganar tiempo, ¿vale? De homogeneizar procesos, de poderlo hacerlo mucho más ágil y beneficios para el candidato. ¿Qué más ventajas le podrías Y ver? luego coste, ¿no? Yo diría globalización, tiempo y coste. Como he comentado, sobre todo esto cobra mucho más sentido si tienes a alguien, por ejemplo, si tenemos una compañía en Barcelona, quieres entrevistar a alguien de fuera de Barcelona. Pues anteriormente se podía hacer telefónicamente, sí, pero ahora, bueno, pues siempre el hecho de tener a alguien al que puedes ver, pues te aporta mucho más, pero a la vez pues reduce el coste de tenerlo que traer. Además, ya no es solo el poderle ver la cara, ¿no?, para hablar, por hablar plano, sino que últimamente cada vez las tecnologías van avanzando de tal manera que, por ejemplo, ya nos permite, pues, compartir pantalla, hacer ejercicios tipo whiteboard, es decir, puedes llegar muy lejos con una persona a todo lo que es evaluar ciertas competencias en remoto. Luego todo está claro que como el cara a cara no hay nada, ¿no? Como el hecho de ver a la persona, ¿no? Cómo Sí, reacciona, cómo respira y tal, no hay nada. Di, Andrés. y de hecho es lo que quería comentar, o sea, de la misma manera que con el cara a cara no hay nada y entrevistas vía Skype no pueden sustituir, yo creo que yo soy bastante crítico con la entrevista preparada como sugiere aquí la temática, ¿no? Yo pienso en la plataforma Venta Entrevista, donde realmente la persona, el candidato, tiene las preguntas ya hechas y contesta a las preguntas como pueda, pero claro, no tienes el efecto, no tienes la presión, no tienes el entorno de entrevista, no, es muy complicado. O mejor, es fácil también manipular un poco las respuestas, te puedes preparar, no hay el efecto sorpresa. Entonces, de la misma manera que el cara a cara, el Skype no puede sustituir el cara a cara, la entrevista ya preparada, cerrada y enviada en un fichero, tampoco jamás podrá sustituir ni siquiera una entrevista Skype, porque pierdes el efecto sorpresa, porque coges una respuesta y dices, oye, pero ahora es que ahora me ha abierto una duda completamente diferente en cuanto a esto. Y me gustaría volver a tal punto y esto no me... O sea, puedes contrastar las incoherencias, ¿no?, de la entrevista a medida que el candidato te va hablando. ¿Qué tipo de empresas creéis que son las que podrían realmente utilizar esto y sacarle beneficios? A ver, yo ¿Las creo que entrevistas cerradas? ¿Te refieres Bueno, a las entrevistas todo este ya? nuevo sistema, ¿no? Y vosotros lo habéis visto porque habéis colaborado con empresas, les habéis aconsejado y les habéis llevado a hacer. Dani, yo cuando estábamos en Softonic, yo lo vi, una agencia de reclutamiento que nos hizo la selección
perfiles muy altos, C-level, sí que nos enviaron una entrevista, pero era un vídeo grabado, donde el consultor estaba haciendo la entrevista de 2 horas, una entrevista larga, y luego nos envió en el vídeo de cómo fue la entrevista. Pero bueno, era una entrevista, ¿vale? No era el formato, yo me lo grabo y envío, no. Y fue positivo porque es grabar una entrevista. Entonces es lo mismo que alguien estuviera entrevistando y puedes sacar inputs muy buenos. Yo diría que a priori hay empresas donde tienen una serie de perfiles muy específicos, por ejemplo, de ventas, ¿no? Por ejemplo, compañías que tienen una serie de personas que tienen que hacer ventas por teléfono o tienen que seguir una serie de pasos muy determinados, ¿no? A, B y C, y que de alguna manera buscas un tipo de persona que tenga una serie de competencias, pues porque tendrá que empatizar con el cliente, intentar venderle un producto y luego mantener una relación más a largo plazo. Entonces, para este tipo de roles sí que sé que hay compañías que utilizan, creo que la más conocida es Spark Hire, si no me equivoco, es una de las plataformas de videoconferencia, digamos, de este tipo grabado, ¿no? Entrevista cerrada grabada que utilizan y sobre todo os diría que para este tipo de perfiles que al final pues tienen que de alguna manera realizar una serie de tareas como ya no repetitivas pero muy marcadas, ¿no? De decir, esto es lo que se espera de ti en el trabajo y de alguna manera también vas a tener una serie de KPIs y vas a tener que realizar esta serie de tareas, etcétera, que tampoco es una cosa de que digas, no, es que a mí me interesa la creatividad en tal. Entonces, allí le veo valor. Luego también, sobre todo, para hacer una primera criba, por ejemplo, también de perfiles creativos, de marketing, cosas así que digas, bueno, la primera criba no solo la voy a basar en el currículum, que al final también me puede decir dónde esta persona ha trabajado o no, sino que también voy a ver pues la personalidad que tiene o la capacidad que tiene, por ejemplo, y muchas veces las startups lo que necesitan es cómo alguien con pocos recursos ha podido montar algo que tiene mucho sentido o que a mí me serviría, ¿no? Para vender mi producto. Muy bien, entonces, un poco resumiendo, bueno, has dado las claves del tipo de empresa, bueno, cuáles son las ventajas, habéis soltado algunos nombres, ahora intentaremos resumirlos, ¿vale? Esperando las preguntas de nuestros asistentes. Y nada, así de forma rápida, os pido a los dos que me deis como 3 consejitos para las empresas para saber utilizar bien esta metodología, ¿no? A ver, lo que decíamos es que ser transversal. O sea, si vas a querer, por ejemplo, implementar un nuevo procedimiento de reclutamiento donde el primer paso es una entrevista, en vez del teléfono, tú quieres hacer Skype, o por ejemplo, es definir realmente qué herramienta vamos a usar todos y a partir de ahora, ya sea un sales o sea alguien comercial, el primer paso que se pueda usar esta plataforma, pero que sea definido dentro del proceso, que no sea una cosa que uno use y el otro no. Yo lo que diría sobre todo es, un poco lo que comenta Andrés, sobre todo yo lo que diría es alinear a todo el mundo que tenga claro que esa es la herramienta que se va a utilizar y el por qué se va a utilizar y si realmente nos va a dar un beneficio. Segunda cosa es lo que he comentado de realmente tener, ya no solo, o sea, al final la herramienta de video recruitment no tiene que ser el objetivo, tiene que ser un canal por el cual a nosotros nos aporte una serie de beneficios para al final cerrar una posición o cerrar X posiciones, que ese es el objetivo final. Entonces, si realmente creemos que ese es el objetivo, yo lo que diría es, uno, el tema de alinear, de que todo el mundo lo utilice y que realmente se le dé el uso y la continuidad. Dos, tener una metodología bien definida que nos permita de alguna manera darle unas pautas muy claras al candidato y saber cuál es el output que vamos a esperar de esa entrevista. Y luego lo tercero os diría es, hay mogollón de herramientas con mogollón de pricing, etcétera. Yo creo que sobre todo lo que también tiene mucho sentido es acabar escogiendo aquellas herramientas que se integren mejor con el software que ya tenemos, ¿no? Porque si no, supone que tenemos que ir fuera de la herramienta, o sea, fuera de nuestro ATS o fuera de nuestra herramienta para utilizar otra, con otro login, con otra forma de funcionar y si se puede integrar con el software que ya tenemos, pues mejor. Eso es el siguiente nivel, ya hablaremos de softwares integradores ahora. Entonces, nada, sobre preguntas, yo creo que el comentario es esto, ¿no? O sea,
dar los nombres, ¿no? Habéis dicho Skype, qué más tecnologías hay? Y luego ya No, no, pasaremos al siguiente bloque. ¿puedes Bueno, escribir? Skype, Hangouts y Appearin son, digamos, las tres herramientas de videoconferencia más conocidas, pero al final no dejan de ser lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Una llamada en tiempo real donde tú puedes contactar con la otra persona. Luego sí que hay algunas, tipo Spark Hire, que se deletrea SPARKHIRE, Spark Hire, que digamos que es la más conocida o la más completa a nivel global André para nos, temas de, nos comenta de también entrevistas Zoom y grabadas. Screen Hero. Sí. Exacto. Screen Hero. Screen Hero está integrado muy bien en el Slack, que es el chat este interno donde puedes compartir ficheros. Y el Screen Hero está muy bien integrado aquí. Y Zoom te permite, Zoom es bastante bueno porque es muy rápido a la hora de marcar una entrevista con horarios y la persona puede bajar, es muy rápido que lo baje y muy rápido, muy útil. Pero bueno, Y hay una serie de... enlazando con todo esto que habéis hablado de herramientas integradoras, el siguiente nueva tecnología digamos, es la ATS, ¿no? Que al final es un poco lo que debería ser la herramienta de gestión, de control de gestión para los departamentos de reclutamiento, ¿vale? Por diferentes imperativos, pero sobre todo porque al final manejan información confidencial muy sensible, que es el currículum, y luego para comunicarse entre ellos, ¿no? Y lo que decís vosotros. Y luego, desde ahí, poder integrar a todas estas soluciones, ¿no? Que sería muy bueno para de unas plataformas únicas gestionarlo. ATS al final significa Applicant Tracking System, ¿vale? Ujú. Vamos a hablar de ello como ATS a partir de ahora. Y entonces, yo os quería decir, ¿no? Introducir un poco, porque yo he sido usuario y en las consultoras, pues los que hemos trabajado en consultoras de selección, pero hemos sido usuarios. ¿Cuáles que son las ventajas o funcionalidades más útiles de esta tecnología, de una ATS? Bueno, yo diría que sobre todo la trazabilidad, ¿no? El hecho de que, bueno, primero, cuando tú publicas una descripción de vuestro trabajo, una job description, como se conoce, te permite publicarlo en varios sitios, dependiendo del ATS. Si es un ATS, digamos, más enfocado al mercado americano o global, pues te dejará publicar en una serie de sitios de forma automática, pues como LinkedIn o Indeed, por ejemplo. Si ya es un ATS, digamos, más local, más nacional, como es Talent Club, o creo que hay otras herramientas españolas, pues te dejarán publicar en InfoJobs, en InfoEmpleo, en plataformas más nacionales. Dicho esto, luego lo que seguro y a universidades, sobre todo lo que te permite una ATS luego es, a partir de que la persona se inscribe, tener toda la trazabilidad sobre qué qué candidato está en cada fase y luego, sobre todo, dar visibilidad a toda la organización o a todo el equipo de selección sobre en qué momento de la fase tienen que entrar y también poder, sobre todo, documentar, ¿no? Si en este caso, pues André o Alex han pasado X fases del proceso, hasta dónde han llegado, cuál es el feedback y, sobre todo, poder tomar decisiones sobre ese feedback y luego, sobre todo, otra cosa que es tener tu propia base de datos, ¿no? Las personas que aún utilizan Excel se encuentran en que en un momento a corto plazo les puede funcionar como un listado, un mero listado de personas, pero cuando se trata de recuperar ese listado de personas, cuando se trata de una posición recurrente o que tienen que volver a reclutar, pues o se acuerdan del nombre y apellido de la persona o se acuerdan de algún dato muy básico o es imposible prácticamente buscar esas personas. Entonces, lo que te puedes hacer es tu Con esto base que de datos. dices, una pregunta que nos hacen mucho es si es útil para todas las compañías, ¿no? Mucha gente dice, esto será para las grandes o yo no lo necesito. ¿Qué No, no, opináis? no, 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 no. De hecho, yo trabajo mucho con startups y lo primero que cuando llego para ayudarles es un ATS. Podemos coger el pricing más barato, más económico, pero no podemos trabajar sin... de hecho, conozco plataformas gratis donde puedes tirar y hacer cositas de manera interesante. Pero antes de entrar en nombres, déjame solo añadir, Dani, yo creo que a la hora de también escoger un ATS, para mí, que soy reclutador, que hago mucha búsqueda directa, es bastante importante que el ATS permita subir candidatos de manera o lo más óptima y automática posible. Hoy en día, yo no recomiendo que una persona ponga un ATS
que el ATS no disponga de un plugin en tu Google Chrome, porque cuando, cuando un ATS dispone de su plugin en el Google Chrome, significa que tú estás en LinkedIn o en Twitter y te gusta un perfil, clicas en el plugin y tienes la posibilidad de enseguida subir a esa persona automáticamente a tu Por aquí el ATS. problema es que hay bastante guerra entre lo que son bases de... Se mezcla un poco lo que son bases de datos, redes sociales y luego ATS, ¿no? Entonces, a veces, entre ellos se van creando trampas para evitar que se pueda hacer esto. Mm. Bueno, se Sí, trata de ir conociendo un hay, poco cuál es la posibilidad del ATS, cuál es la posibilidad de las redes sociales y cuál es la posibilidad luego de utilizar otras herramientas para encontrar datos de contacto. Lo que está claro es que, por ejemplo, muchas empresas pequeñas de alguna manera sufren el hecho de no poder encontrar el talento que buscan, ¿no? Y muchas veces no solo es una cuestión de búsqueda, sino que luego es una cuestión también de proceso, ¿no? Que pues por lo que sea, la persona que a la vez es el fundador o el owner o también es el CTO y además de estar enfocado en la producción del producto de software en sí, también está haciendo recruitment y tiene la comunicación con los candidatos a través del email y algunos los pierde y a los otros no les da la continuidad que le necesita. En cambio, con un ATS lo que te aseguras es que como mínimo tú tienes un proceso marcado, sabes quién está en qué sitio, en qué punto se ha quedado y tienes un histórico de todo ello. Entonces, solo mejorando el proceso vamos, mejoras de forma exponencial el hiring, ¿no? Muchas veces parece que el hiring solo sea una cuestión de encontrar a la persona, pero una vez la encuentras, uno de los, digamos, KPIs, uno de los indicadores más importantes para, al menos para nosotros en TravelPerk, es lo que llamamos el time to hire, ¿no? El tiempo que tardas entre contactar a la persona y acabar haciéndole una oferta. Y eso solo es posible si puedes tener un tracking, ¿no? Una trazabilidad correcta Entonces, desde que la persona se con inscribe esto hasta que... y algo que decía antes André, segméntame, cuando habéis ido a compañías y habéis asesorado a nivel de qué ATS elegir, segméntame un poco cómo es el proceso de selección del ATS, ¿no? Es decir, según tú como compañía, ¿qué tienes que evaluar para ir al mercado a buscar uno? sí. Vale, ya te digo, lo primero para mí es el ATS dispone del plugin que te ayuda a subir perfiles de manera muy automática y rápida. Luego, lo que comenta Dani es verdad, la parte de base de datos, hay ATS que van bien para cuando eres pequeñito y gestionas pocas ofertas a la vez. Um, Eso está bien, pero luego si tienes mucho más ofertas, muchos candidatos y quieres hacer búsquedas concretas en el historial, porque llevas 7 años con el ATS y recuerdas que hay un perfil interesante que está perdido por ahí, que puedes hacer una búsqueda interesante, incluso booleana, dentro de tu ATS, que yo creo que aquí es el reto más grande que tienen los ATS. Y luego a mí me encanta, y es algo que no puedo vivir sin, es que puedes integrar el Google Mail, ¿no? Desde tu ATS. Que tú no, que, una vez más, como decía Dani, que tú no tienes que salir fuera de tu ATS para enviar un email. Si el candidato ya está ahí porque tú lo has subido o porque él se apuntó, ya está en la oferta, lo tienes ahí dentro en tu ATS, que tú puedas directamente enviar, comunicarte vía ATS, que vayas viendo los emails que El has enviado con histórico. esa persona, el histórico, y más, que tengas integrado el Google Mail y el calendario. Si tú quieres citar primera entrevista, segunda entrevista, que puedas hacerlo desde la ATS. Eso es primordial, que puedes definir dónde está tu dirección, haces un clic, tal hora, y la persona recibe la invitación y tú lo confirma, accepted, y tú tienes la flecha verde que aceptó. Y es más, si vienes a Greenhouse es un ATS que yo creo que es el número uno ahora mismo, porque no es que sea el mejor, pero ha hecho todo muy bien. Greenhouse te permite incluso, cuando haces, y volviendo a las entrevistas vía Skype, ¿no? Sí. Videoconferencias, tú puedes, cuando haces la invitación, él te crea un link que la persona que tiene la convocatoria clica en ese link y le dispara la videoconferencia a tal hora. O sea, es perfecto, ¿no? Entonces, Y una estos de las tres preguntas que nos puntos hace la gente es, estamos hablando de organización, que tú lo que hablabas de conexión con los candidatos, ¿no? Siempre desde base de datos a los candidatos, ¿no?
Sí, Mucha gente te pregunta que ellos valoran mucho en el ATS su conexión con elementos externos, no solo los candidatos, Claro. con webs, Bambú. yo qué sé, academias, luego Con el hablaremos sistema de de que es un marketplace de información. reclutadores con tus proveedores, o sea que no solo te conecte internamente con tu base de datos y con tu propia empresa, sino que te abra a un mundo, ¿no? Que te puedas comunicar con la gente que aún no está en tu base de datos, ¿no? Yo para resumir un poco lo que estamos diciendo, porque al final tampoco es que añada nada nuevo, es básicamente creo que todo el mundo lo que le preocupa es, diré precio al principio porque también al final el precio es importante, lo iba a decir al final, pero yo en todo caso diría usabilidad, es decir, que no sea muy difícil de hacer las cosas, que no tengas que hacer, André, por Mejor. ejemplo, muchas veces hacemos bromas en cuántos clics tardas en subir un candidato a hacer la primera entrevista, ¿no? Es decir, que sea una plataforma usable, fácil de utilizar, luego que esté lo máximo automatizada posible, ya no solo lo que comentaba André de que puedas enviar emails y tal, sino que luego, por ejemplo, en el caso de Greenhouse o en el caso de Workable, están integradas ya con el siguiente paso que sería el sistema de información de recursos humanos, que en nuestro caso utilizamos Bamboo HR, es decir, cuando nosotros hacemos una oferta al candidato y el candidato la acepta, simplemente con un botón ya lo pasas, con un clic ya lo pasas al siguiente software que utilizas, que es el sistema de información de recursos humanos, que ya es aquel con el cual tú gestionas pues temas de compensación, vacaciones, es decir, toda la vida del empleado, ¿no? Entonces, Mira, aquí, perdón que te corte, André nos da los nombres, ¿no? Greenhouse, Workable, Lever, Recruitee, Busy HR, ¿no? Y cada uno con sus características. Pero está bien que demos opciones a la gente que está en el webinar. Entonces, ya esto nos enlazará con el tercer bloque, ¿vale? Que venía muy bien la pregunta que nos hacía un asistente, que era esto, ¿no? Es decir, oye, yo desde mi ATS pues me conecto internamente, puedo hacer muchas cosas. Luego me dices tú Hello Talent, que es para versión gratis para subir y gestionar candidatos. Sí, Entonces, luego luego sí, desde mi ATS, oye, yo me voy a conectar con proveedores, ¿no? Es decir, pues ahí están los marketplaces de reclutadores, ¿no? Es decir, oye, puedo conectarme al exterior y ver proveedores que me pueden ayudar cuando yo no soy capaz de hacérmelo yo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas que creéis que aporta un marketplace de reclutadores respecto a lo que era la externalización hasta ahora? uh-huh. Bueno, supongo que el marketplace de reclutadores básicamente lo que aporta, ¿no? Es que del mismo modo que hoy en día cuando tú pues dejarme que haga este símil, al final una cosa son personas y la otra cosa son otras cosas, ¿no? Pero que igual que cuando hoy tú vas a un restaurante o vas a un hotel o vas a cualquier sitio, también te gusta saber cuáles son las referencias, muchas veces por defecto cuando tú ibas a una gran agencia, ¿no? Te asignaban a un account manager o a un consultor que podría ser una persona que te gustara y te llevaras bien o no. Es la que de alguna manera a veces te tocaba, ¿no? Y no tenía por qué ser el que te daba mejor servicio. Lo bueno del marketplace también de alguna manera es que tú de alguna manera puedes probar varios servicios, varios consultores y luego establecer, digamos, una relación a largo plazo con aquellos que te están dando mejor resultado y ya no solo resultado en cuanto a mejores currículums, sino eso al final viene al final, pero también el que es capaz pues también de trabajar más con tu organización, el que también a lo mejor sabe más de esa vertical, de esa industria. Entonces, de alguna manera, muchas veces lo bueno es que también te permite descubrir personas que si solamente trabajas con grandes agencias o grandes consultoras de reclutamiento en este caso o partners externos, muchas veces pues te dejas llevar un poco por la inercia del que hace el mejor marketing o el que es el más conocido, ¿no? Pero muchas veces el marketplace te permite encontrar al mejor o al que te da el mejor resultado para ti, ¿no? Sí, o sea que tú al final lo que quieres decir es que un marketplace permite tener mejor visibilidad en pequeñas consultoras y no tanto a las grandes que tienen una fuerza de marketing muy grande. Exacto, y el hecho de descubrir personas que por defecto a lo mejor ellos tampoco tienen tanto poder de llegar a depende qué empresas, etcétera. Entonces, precisamente un marketplace lo que hace es eso, ¿no? Juntar, Hacerte visible. digamos, necesidades y hacerte visible. Entonces, a lo mejor
En este caso yo, André, hace mucho tiempo que lo conozco, pero a lo mejor conocer a un freelance recruiter como André o una persona o unas personas que tienen empresas que no son tan grandes, pues voy a poner nombres como un Hayes o un Robert Walters por comentar algo, me es más difícil llegar, pues porque para empezar no los conozco, ¿no? Entonces todo va muy vía recomendaciones y un marketplace sobre todo lo que hace es acortar ese tiempo, ¿no? De conocer buenos recruiters o buenos partners y que ellos conozcan mi empresa y tengan acceso a la misma, ¿no? ¿Y cuál es vuestra experiencia si habéis estado en algún marketplace? Yo más que un marketplace de partners o de reclutadores, también lo que hemos estado es digamos, en marketplace de candidatos, ¿no? Claro. Que ya no sé, que también es otra modalidad, ¿no? Que es el hecho de un ingeniero de software hoy en día, por ejemplo, en el caso de IT, ¿no? Que es el más evidente o donde hay más competición o más competencia hoy en día. Muchas veces la persona dice, ok, estoy en el mercado, ¿no? Buscarme una oportunidad y a ver ahí qué es lo que sale. Entonces, muchas veces es difícil encontrar al candidato que tú buscas de forma proactiva uno a uno, pero gracias a este marketplace, si ese candidato ve que hay una serie de empresas que le pueden interesar y una serie de oportunidades que le pueden interesar y puede acceder a las mismas y tener pues varias ofertas, también para la empresa es bueno el hecho de poder acceder a talento que a priori tú no sabes que está activo y que realmente lo está, ¿no? Entonces, el marketplace de candidatos en este caso a nosotros también nos está funcionando porque nos da información o nos permite de alguna manera atraer a personas que de forma proactiva es un poco cuestión de suerte, ¿no? El saber si están activos o no, mientras que cuando esas personas están activas sí que recurren a ese marketplace para decir, hey, estoy en búsqueda. Entonces nos permite el acceso a ese tipo de perfiles. ¿Y qué consejos daríais a una empresa cuando tiene que seleccionar a un proveedor? Para mí, Sobre... a ver, ¿Quieres decir algo, André? que tenga la expertise que se sepa adentrar en las pools. eh, por ejemplo, el otro día estaba hablando con alguien que buscaba un recruiter, entonces, en vez de anunciar una oferta o ir búsqueda directa, lo que tiene que hacer, lo que hizo fue entrar en el meetup que tenemos, que es solo para recruiters. Entonces, claro, ahí ya tienes una piscina, tienes un pool donde se mueven las tendencias, donde la gente se conoce. Entonces, el expertise es muy importante. Si buscas un perfil muy concreto, que sepas que ese proveedor sabe cómo moverse en esa agua. Y claro, a partir de aquí tienes que detectar que no te estén vendiendo humo. Lamentablemente hay consultoras Yo que te sobre, dicen que sí a todo y muchas veces es un ¿Y no problema. creéis que las empresas tienen miedo cuando evalúan un proveedor? Es decir, que tiran a la marca por el miedo. Hmm. Puede ser. Yo de todas maneras lo que nosotros hacemos como mínimo, y hablo desde mi experiencia, sobre todo es escoger aquel proveedor que de alguna manera puede funcionar, o sea, puede trabajar como extensión en este caso de tu marca, ¿no? Porque hoy en día ya no solo es importante buscar a las personas, sino también es importante cuidar mucho tu marca como empleador, ¿no? Todo el mundo habla también hoy en día ya no solo de recruitment, sino de employer branding y el hecho de poder cuidar tu marca es muy importante. Por tanto, a lo mejor lo que diría es, ante ese miedo, muchas veces, o más que miedo ante esa necesidad de cuidar tu marca, a lo mejor lo que cuando escoges un proveedor, pues al principio puedes empezar, si tienes 6 posiciones, dándole una o dos, aquellas que crees que realmente son las que te van a aportar valor y donde ellos son realmente especialistas y a partir de allí ver cómo se genera esa relación. Que la cosa va más y ves que te han dado buen resultado y tal, entonces allí es cuando se genera esa relación de confianza, pero sobre todo diría que sobre todo a la hora de escoger un proveedor, aparte de que en España siempre es importante el tema del precio, las fees, etcétera, que es algo donde no voy a entrar, sí que es importante encontrar el proveedor
que puede actuar como extensión de tu marca y eso se detecta muy fácil en las preguntas que hace, ¿no? Que ya no es solo en plan, bueno, dame tu posición y te envío currículum, sino que quiera conocer el negocio, que quiera, digamos, intervenir en darte incluso consejo en cómo hacer mejor tu proceso de selección, que te dé insights, ¿no? Que te dé información sobre cómo está el mercado, sobre si los salarios que tú estás dando pues son altos, bajos, están en la media, que también de alguna manera, pues como consultora, pues realmente actúen como tal, no solo como un mero envío de currículums, ¿no? Sino que sean alguien que realmente pueda entender tu negocio, entender tu vertical y actuar como realmente como consultor de... Aquí, perdona que te corte, Dani, nos hace una pregunta. Tú hablas de precio y decías que no, pero una de las preguntas es que se considera el servicio caro, ¿no? Mm, A veces el precio asusta un pelín en todo esto. O es un Bueno, elemento clave en la decisión. al final puede ser que sea un elemento clave, todo dependerá un poco de la etapa vital en que se encuentre cada compañía. Si tú te encuentras en un momento en que necesitas crecimiento rápido y una serie de perfiles muy específicos que te van a permitir a ir al siguiente nivel, por ejemplo, de tu startup, pues probablemente estés dispuesto a pagar los 18 o 20% que se están pidiendo en algunos casos. Si realmente lo que necesitas es volumen, si lo que necesitas es volumen porque de alguna manera necesitas personal poco cualificado que trabaja en una serie de cosas y al final lo que necesitas es volumen, a lo mejor sí que puedes negociar un fee más bajo. Luego, también entiendo que hay un tema de estructura. No debe ser lo mismo una consultora que tiene 20 o 50 empleados que alguien que trabaje por su cuenta y de alguna manera pues los costes de estructura sean menores. Entonces, se podrá permitir un fee menor. Lo que sí que está claro es que todas las personas que se dedican al recruitment también han identificado que para diferentes sectores hay mucha competición y al final también pues saben que si Precio ese bajado. perfil encaja con lo que quieras, pues realmente al final lo acabarás pagando. Otra cosa que diré es, y aquí yo me incluyo, muchos de nosotros trabajamos en lo que se llama success fee, es decir, solo trabajas al éxito. Si en este caso André me busca una persona o contacta con una persona que acaba siendo contratada, es cuando él de alguna manera cobra este X% que muchas veces consideramos elevado. Pero también a él corre un riesgo muy grande, porque si esa persona o no acepta la oferta o a los 2 meses se va o etcétera, a lo mejor ha hecho un trabajo de 2 meses que no cobra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también tenemos que ser un poco empáticos en ese sentido y entender que hay dos modelos, ¿no? El success fee, que a veces es alto, pero que también implica un riesgo en ese caso para una consultora o un freelance que pone sus horas de dedicación prácticamente no gratis, pero con un alto riesgo de no cobrar al final, mientras que luego hay el modelo retainer, por el cual sí que pagas una cantidad fija, pero que probablemente te permita negociar una fee menor. Oye, chicos, pues bueno, ya vamos a dejarlo, ya hemos cumplido el tiempo. Se ha quedado alguna preguntita en el tintero, pero creo que más o menos hemos podido resolver muchas de las dudas que había. Yo creo que hemos dado bastantes detalles en estos tres elementos. Recordamos pues el ATS, el Marketplace de Reclutadores y la videoentrevista. Agradeceros mucho, André y a Daniel, vuestro tiempo y vuestro know-how en todo esto. Y estoy seguro que ha Vosotros, sido de mucho interés para la gente que ha estado hoy con nosotros. Saludaros, un abrazo a todo el mundo y hasta el próximo. Vosotros por gracias. la invitación. Déjame hacer un poco solo de autocampaña. Hemos mencionado el tema del meetup de reclutamiento. Como entiendo que muchas personas están interesadas en el recruitment, si se quieren apuntar al meetup de Barcelona Recruitment People o Madrid Recruitment People, están funcionando y estaremos encantados